Ay, creí que hubiera una cinemática y me puse a beber agua. Hola y muy buenos días, soy Agent Make. Y este es un capítulo más de Metal Gear Solid. Cada vez nos acercamos más al final. Ya vencimos a la que yo creo que es la gran mayoría de enemigos del juego. Creo que solo falta... Pues ya nos enfrentamos una vez al Revolver Ocelot, pero no sé si vamos a enfrentarnos de nuevo. Así como ocurría con los otros dos, que nos enfrentamos dos veces. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Y eso, que ya parece que estamos llegando bueno, no es el final, pero ya estamos acercándonos mucho a lo que viene siendo el final de Brad. Digo, después todavía estamos en el segundo disco. No hay cámaras. Este es el Metal Gear, ¿no? Hostia, pues está grande. Chap Grenade. Antes de seguir subiendo, vamos a agarrar, a inspeccionar bien el primer piso y así. Supongo que tengo que hacer tiempo, ¿no? En lo que me llama Otaconde, ¿no? Sinceramente no creo que se pueda agarrar a la escalera. Por eso lo intenté. Primero. Está grande el Metal Gear. Por cierto. Esta es una cámara. Hay escaleras aquí, no sé para qué quiero bajar allá. No, mala idea. Me estoy muriendo, ¿por qué me estoy muriendo? ¿Por el agua? Ok, el agua es mala. Puedo usar estas huevas, ¿no? No, no hay nada. Bueno, creo que por aquí no era. Vamos a ver cómo la hago para subir sin que me vean. Si corro. Vamos a ver. Perfecto. ¿Y cómo es que me vio cuando estaba bajando? Ya puede subir sin que me vieran. Supongo que el único camino posible ahora es por acá. Si me hago esa ración viene bien, así que yo creo que valió la pena el par de disparos que me dieron. Ya llegamos al Metal Gear, así que supongo que ya estamos a punto de acabar el juego, ¿no? Alguna secuencia más y luego el jefe final, que no sé cuál será. Obviamente el Metal Gear, ¿no? Pero... no se me entiende. Ya me están dando munición de todas las armas casi. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying.
¿Para eso me llama? ¿Para decirme nada? Vaya tontería, ¿no? Snake, I did it! You got past security? Bingo! Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? You still have it? No, Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Ok. Que se lió parda en pocas palabras. Por lo que entendí, se lió parda. No quiero escalar. Imagino que aquí hay que hacer algo, ¿no? ¿Es una puerta? No. Yo creo que tal vez este es el camino correcto. Así que voy a regresarme un poco antes. O no sé, igual, es que son cambios idénticos. ¿Qué es eso? Detector de minas. Misiles Stinger. Detector de... Aquí está. Mine Detector. Cuando está equipado, Bullet Mine Show Up on Radar Screen. Ah, pero no tengo radar. Así que no sirve para nada, en pocas palabras, ¿no? Pero bueno, supongo que si está aquí es por algo me servirá el detector de minas después.
O supongo yo, no sé la verdad. Lo que sigue sin gustarme del juego es eso de que tengas que equiparte de las cosas. Porque luego hay cosas que te pueden servir, pero no puedes tener las dos al mismo tiempo y dices, pero entonces ¿cómo lo voy a activar? Y bla 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 bla. Un montón de drama, vaya. ¡Epa! Que viene una persona por ahí. Snake. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Rayos. Did you find the file for the override system? Just wait a little longer. I found out a lot about the arms industry, though. After the Cold War ended, the United States slashed its defense budget by more than 15%. Naturally, the arms industry was severely affected. It resulted in an orgy of mergers and acquisitions. Some of the big arms conglomerates today are made up of what 10 years ago would have been 20 or more smaller arms companies. Armstech is one of those. But we lost our bid to produce the U.S. Air Force's next line of fighter jets. Then we took a stab at civilian applications, but that was a failure too. The company was about to go belly up. Ironically, the Defense Department was in pretty much the same situation. Thanks to big budget cuts, they were forced to turn to the private sector to help fund their weapons development. On top of that, the government began to actively export their advanced weapons technology to the private sector in order to maintain a high standard of quality in the country's defense armaments. Eventually, they decided on a joint development project for new weapon systems between the DoD and the private sector. And since both sides were in such bad financial shape, that's where all the back-scratching came in. So there was another reason for the joint development of Metal Gear, huh? It wasn't just President Baker trying to keep Armstech afloat. Wow. Está interesante. Esto es malo. ¿Qué hago con él? ¿C4? No vendrá hasta aquí, ¿o sí? Nunca había venido hasta aquí. Oh, oh. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Adiós. Rayos, había otro. ¿Dónde estaba esta gente cuando estaba yo explorando toda esa zona? ¿Dónde estaba esta gente? Porque nunca la vi. Ah. Es que en serio me molesta esto, o sea, ¿por qué esta gente nunca había aparecido antes? ¿Por qué justamente ahora? De repente el lugar está lleno de guardias. Por Dios, qué tontería. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We
We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No, there's been a change. The new target is Locknor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the President will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the President's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the President will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion. That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the FOXDIE vaccine in our demands. FOXDIE. It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this FOXDIE was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. Well, he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours! What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl. She's alive. Snake,
I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the President was talking about? It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Ok, no entendí una parte. Ah, dejen de molestar. ¿Es en serio? Ah, qué molesto que es esto en serio. Algo que no entiendo. Si se ve visto a Snake por la cámara, ¿por qué nunca dijeron nada? Ah, viene otro, maldita sea. En serio, por favor. Viene otro, viene otro, viene otro. Sí, ya lo escuché. Pero es que, en serio, ¿de dónde viene esta gente? Si antes no había nadie. Ahí viene otro. ¿Qué hago entonces? O sea, ¿qué hago? Si van a venir infinitos, ¿cómo gano? ¿Cómo sobrevivo, mejor dicho? Ya no cómo gano, que eso me da igual, sinceramente. ¿Qué pasó? Ah, vale. Tiene su nueva cámara este lugar. Vaya tontería, la verdad. Ay, rayos. Me atoré, maldita sea.
¿Puede subir también? Parece que no. Es que en serio, me parece ridículo que no había nadie y de repente me veo uno y empiezan a salir 24 guardias por tiempos. O sea, ¿qué clase de tontería es esa? Yo sinceramente me molesta mucho. Porque si voy a ver guardias, pues pónganmelos desde el principio y ya veo cómo voy a sortearlos. Y está bien, o sea, va a estar difícil, pero lo sabré, ¿no? Si me veo uno ya valió. No que me ponen uno y me ve ese uno y empiezan a salir de todos lados guardias infinitos. Tengo que hacer bajar, ¿no? Que eso que no entendí, si ya habían visto a Snake por la cámara, ¿por qué no hicieron nada? Hasta que de repente como que se asomó un poquito y le quitaron la llave. Me parece muy raro eso, sinceramente. Oh, claro, por eso puedo bajar al agua, ¿no? Pero bajé al agua y no había nada. O guay se cayó y ahora ya está ahí la porquería, ¿no? En caso lo que tengo que hacer es pasar. Pero no puedo ponerme en el agua, me muero. ¿Qué hago para...? ¿Y cómo detecto la llave? ¿Con el detector de minas? Bomba. Raciones. Bueno, tampoco pido tanta vida. Por aquí es la que estoy buscando, ¿no? Otra ración. ¡Oh! ¿Hola? ¿Alguien me puede explicar por qué explotó eso? Porque, o sea, yo entiendo que hay una bomba, ¿no? Y explotó. Pero ¿no se supone que el detector de minas sirve para detectar minas? Como por ejemplo la que me explotó ahora en el agua y morí. No entiendo si yo tenía el detector de minas, ¿por qué no detecté la mina? A eso voy, o sea, yo sé que mágicamente no se va a, no se va a desactivar, ¿no? Eso créanme que lo entiendo. No entiendo nada, sinceramente. No sé, no tengo idea. O sea, no entiendo. Se los juro que no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué explota de repente y de repente no? Si antes no me había hecho daño la bomba, ahora sí explotó. O sea, la línea de defensa es que tenía el detector de minas. También que pasó por ahí, también puede ser. Lo cierto es que las bombas no las puedo tocar o que no. O sea, yo sé que las minas explotan con presión. Eso que veía ahí que era, ¿alguien se acuerda? Sí quiero volver a agarrarlo, pero no sé si era algo bueno o no. Por ejemplo, eso no me importa a mí. A mí me importaría hubiera sido raciones, que no tengo nada de raciones ya. A ver, vamos a tratar el detector de minas. Se supone que cuando estoy ocupado, las minas enterradas se muestran en el radar. Por aquí explotó antes algo. ¿Qué fue lo que explotó? Si aquí no hay nada. Ah, mira, aquí hay cosas. No había visto esto antes.
Y la llave estaba por aquí antes, ¿no? O ya la agarré. Y se me queda bordada, aunque me haya muerto. No la tengo. Es que ya me da miedo, sinceramente. Pero, ¿y la llave? ID card. C4, Stone, Chaff, PSG, Socom, F+, Granada, Nikita, Sticker, Claymore, C4. ID card, Thermal Goggles, Gas Mask, Body Armor, Ración, Diazepam, Mine Detector, Six, Scope, NVG. ¿Y dónde está la llave? Que otra vez la agarré por aquí. ¿Por qué ahora ya no sale? Que me acerco más y me voy a morir otra vez. Si es que ya los conozco. O es que quizá el lugar donde aparecen las llaves aleatorio. Ah, pues sí, es aleatorio. Súbete, Snake, por favor. Ahí está, Valky. Entonces lo que tengo que hacer es subir y colocarle el primer nivel, ¿no? De la porquería esta. Luego conseguir ir al lugar donde estaba el de cuervos, Raven no sé qué. Ah, ya hacía frío, ahí puedo congelarla, bueno, ahí puedo bajar la temperatura de la llave y volver a colocarla, y luego calor, donde estaba la tontería esta de la fundición, puedo hacer que cambie a la siguiente temperatura. Pero tengo que ir y volver, ¿no? Supongo. Qué flojera, la verdad. Y también supongo que tendré tiempo para hacerlo, ¿no? Si no lo hago en suficiente tiempo, se va a volver a poner a temperatura ambiente. Eso es más molesto todavía. Ok, la siguiente pregunta es: ¿cómo voy a sortear al guardia? Al único guardia que hay en todo el nivel. Si lo mato, automáticamente va a aparecer la alarma, ¿no? Es que yo diría que la respuesta es sortearlo, vean cómo va. Va por todo ese camino. Hasta aquí no llega. Hasta donde estoy yo actualmente no llega. Están los gogles. Que por cierto, pedí comida del Kentucky. Así que si llega en algún momento, como hoy es sábado, si llega en algún momento voy a tener que cortar. Lo digo en general. Ok, se va por aquí. Llega a este punto. ¿Con qué botón hago el de zoom? Ok, con la X. Pero no llega hasta aquí. Me espanté. Ah, no te voltees, por Dios. Oh, 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 oh. Me espantó. ¿Viene o no viene? Ok, se reza. Ahora. No. Ah, maldita sea. Escucho mis pasos. La parte buena es que solamente aparece un guardia por vez. Así que puedo golpearlo y huir, supongo. Parte buena, entre comillas, por supuesto. Ok, ¿qué hago aquí? Hay cámaras de seguridad. Según esto hay dos cámaras. Una nada más entrar. No veo que tengan armas, así que supongo que... No me voy a arriesgar.
That takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2. Freeze the key. Uy, se cerró. Eso significa que si me quedaba tapado ahí, me encerraban y no sé, me habrían hecho algo, supongo. Pero yo, bueno, supongo que también tiene sentido. El guardia no aparece, supongo, porque estoy en otra cámara. Bueno, tengo que regresar, así que hay que correrle. Tengo que ir a esa parte donde estaba Raven. Sinceramente no me acuerdo dónde es, pero hay un camino, así que tampoco me puedo perder. Vaya. Eso es justamente lo último que quería que pasara. Que el tipo estuviera aquí. ¿Es en serio? Qué molesto es cuando pasa eso, sinceramente. ¿Ya coloqué la llave o no he colocado la llave? Supongo que ya la coloqué. ¿Qué puedo hacer contra él? Ahí viene. ¡Pum! Eso es mala idea, ya se los digo. Súper mala idea esto que estoy haciendo, porque seguramente va a ser uno justamente delante de mí y me va a empezar a disparar. Otra vez no. Bueno, funcionó, me gustó el plan. Esta es la parte mala de esta misión. Tengo que regresar caminando, a pie, todo el camino y subiendo todas las escaleras de nuevo. Qué flojera. Sinceramente. Qué flojera. Ah, me equivoqué del camino. Era por acá. Como dije antes, no recuerdo muy bien dónde estaba esa parte del Raven, pero pues eso es un solo camino, así que supongo que no hay pierde. Tú continúale y en algún momento saldrá. Lo que no sé si ese primero estaba la zona de fuego y luego la de hielo o al revés. Yo espero que primero sea de hielo, sinceramente. Aunque da igual, porque de todas formas voy a tener que volver después. Sea cual sea la zona. Hostia. Vaya basura. Me lo nada más para eso. Vamos a esperar a que se vuelvan a quitar. Ah, mira. ¿Y cómo la hago para que se ponga? No está la llave. No, primero tengo que abrir la puerta. Es que, ¿ven cómo es súper molesto eso de andar cambiando de objetos? Que te pongan automáticamente y ya está. ¿Para qué tanta tontería? Supongo que con estar aquí vale, ¿no? Estoy viendo si hay algún... si se regeneran los objetos ya. Parece que no. Parece que eran objetos solamente de jefe, así que... ahora estoy con poquita vida. Pues aquí mismo hace frío ya, así que tampoco creo que tenga que ir muy lejos. Supongo que con equiparme la ya cuenta, ¿no? Así que en algún momento se va a congelar. Y no sé si me daré cuenta o tengo que ir viendo el menú cada rato. No tengo, la verdad, la menor idea.
Pero bueno, ¿qué les puedo contar por mientras? Pedí Kentucky, pedí una hamburguesa, una Big Crunch. No sé muy bien si la venden también en otros países. Sé que hay Kentucky en otros países, pero no sé si también, si también venden el mismo menú. Sé que tienen un menú diferente, pero no sé si por lo menos haya cosas que sean los mismas, con el mismo nombre por lo menos, ¿no? La Big Crunch es una hamburguesa que tiene la pechuga esta que tienen ellos, de crujiente. Ah, ya está, perfecto. No sé si esperarme un poquito más o ya llevármela así, ¿no? No creo que haya un medidor de tiempo mágico en el juego. Vamos con las caídas. Y... vaya. Sí, ¿cuánto? Es que se me cayó la bomba al agua y no sabía si iba a explotar o no. Tengo que subir con relativa soltura, así que lo que voy a hacer va a ser correr directamente. Ese enemigo que está ahí, bueno, es el único guardia que está al final. Voy a pasar de él completamente. Ya en el resto pues activaría de nuevo la Claymore, ¿no? La típica estrategia de Claymore. Pero por lo menos la ida, para colocar la bomba, digo la llave, va a ser de correr y espero que no te golpee. Porque te va a quitar tiempo. Todo tengo puesto la armadura. Ahora solo tengo que lograr que... no sé, descongela la llave. ¿Dónde está la llave? Maldita sea, ¿por qué se me reordena todo el inventario? Me molesta un montón eso, porque ya tengo la idea básica de que tengo la llave arriba. Y ya no está arriba porque ahora ya tengo otro objeto arriba. Es como que se van ordenando dependiendo de cuánto los uses. Y pues te fastidia un montón, sinceramente. Nuestro guardia está lleno, es el momento correcto para correr. De hecho, no es el momento idóneo. No, funcionó. Entre comillas, por supuesto, porque esta vez no lo hice igual como lo tenía pensado. Y aquí la técnica de lanzar la bomba. ¿Dónde está la llave? Maldita sea. Entramos, la colocamos y nos vamos rápido antes de que me encierren aquí. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the key. Salía tiempo de nuevo, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es la Claymore. ¿Dónde está la Claymore? Claymore, aquí estás. Y de nuevo no, todo está fría, la llave. Me pregunto si se quedará fría para siempre, no creo, sinceramente. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, la cuestión es dónde está el guardia. Tengo que encontrarlo. No quiero que va a aparecer en ningún lugar que estaba antes. Es como, supongo que es su zona de respawn. Sí, ahí viene. Ahí está ya. Se acerca. Ahí viene. Pum. Y corremos. ¿Qué demonios? Mira a lo que me refería con que seguramente me va a aparecer uno por delante. La parte buena es que o corre o me dispara. No, ya a partir de aquí ya no hay mueres. Ahora calentar la llave en la zona de lava. Antes de lo de Raven. Después de lo de la tipa esta que disparaba con su pistola de largo alcance. No, se me olvidan los nombres, francotirador, rifle, francotirador, no sé. No sé, me da igual, sinceramente. El punto está en que ahora tengo que volver hasta allá.
Espero que no sea mucho camino, la verdad. ¡Epa! ¿Ahora hueles aquí? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? Antes no había gente. Ya levantaban las cajas por lo que veo. Se llevaron también a Raven. O bueno, lo que quedó de Raven, su arma. No bajes, no bajes, no te vas a la derecha. Maldita sean. No me has visto. Ok, esta parte del elevador. Bueno, de los dos elevadores, porque había dos elevadores en realidad. Espero que no van a aparecer enemigos. Otra vez. Sinceramente, ya no quiero más combates innecesarios. Yo creo que vamos por la... Colocamos la llave y ya dejamos el capítulo hasta ahí. Que supongo que ya es la llave y ya jefe final, ¿no? O secuencia final, mejor dicho. Así que va a ser... Este capítulo lo vamos a dejar ahí y ya luego... La semana que viene continuamos. Sí, parece buen plan. A ver si esto se apurara un poco más. Sigue fría la llave. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox dye? No. Fox dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah? Well, apparently Fox dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Uy, se lía para la cosa, ¿eh? ¿Ya llegué? Sí, ya llegué. Pero yo estaba agachado, ¿por qué no estoy agachado ahora? Ya sé, es un juego de PlayStation, tampoco te puedo pedir demasiado. ¿Qué demonios? No recordaba esas armas. Aunque sí ya, o sea, no recordaba cuando pasé por aquí, pero ciertamente sí que estaban aquí.
¿Por qué no cortan las fallas de los aceleradores? Si no hay nada que hacer aquí, córtenlas. Bueno, pues vamos a hacer el mongo más tiempo. No, eso fue más rápido. Me parece que ya luego está la zona esta de fuego. Sí. No, y sigue la ración que nunca agarre. Que ¿saben qué? Lo vamos a dejar aquí ya, porque lo estoy pensando y sinceramente creo que si coloco la última llave va a aparecer una cinemática muy larga y no quisiera dejarlo en ese momento. Así que voy a cortar ahora y le seguimos la semana que viene con más de Metal Gear Solid. No sé si el final, pero ya estamos acercándonos a lo que viene siendo el final de verdad. Hasta la próxima. Snake, in China they say, when walking through a melon patch, don't adjust your sandals. That means that when things get really bad, you have to try to remember what's important. Keep things in the proper perspective, okay?